Hola, bienvenidos a la Academia de Day Trading. Vamos a hacer un market recap del día 10 de enero, ayer, el primer market recap del año. Un gran día, la verdad, uno de los mejores días en muchas semanas. Vamos a analizar 4 stocks de los que hicimos, los 4 más activos, donde hubo los trades más interesantes y más claros. El primero, GNVC, un trade de Gap and Go, ¿vale? Dentro de la estrategia Gap and Go teníamos un stock que el día anterior había cerrado en $5, bastante fuerte al cierre, muy importante, ¿de acuerdo? Subiendo $1 al cierre, un 20%, y ayer estaba subiendo mucho, un 40-45% aproximadamente, estaba alrededor del 7.00, 7.30, ¿vale? Teníamos una primera zona importante, pre-market, marcada en 7.30, 7.35, ¿de acuerdo? Ahí yo realicé la primera entrada long, ¿de acuerdo? Viendo que atacaba 7.50 en este pequeño pullback, una primera entrada long. El stop estaba un poco lejos, es verdad, 7.10, 7.00, pero creo que tenía mucho potencial, tenía un low float, ¿vale? Un float muy bajo, noticias importantes, zonas de máximos muy cercanas, ¿de acuerdo? La zona de 8 muy tangible para llegar a ella, con lo cual cogemos un primer long pre-market muy flojo y le buscamos un recorrido mínimo de estos máximos que comento de 8, 8.25, ¿de acuerdo? Como vemos, nada más abrir el mercado, explota, llega a esa zona de 8.25, incluso 8.50, cogemos beneficio por aquí, creo recordar que 8.10, 8.15, y esperamos este pequeño pullback para volver a entrar long, ¿de acuerdo? Un pullback a la zona de resistencias, a 8.00, ¿vale? Cogemos 8.05 yo y 7.90, ¿vale? Dos lotes en esta caída, y buscamos la rotura de 8.50, que era el máximo del día. Vuelve a explotar, ¿de acuerdo? Es un gran trade, $1.50 en un minuto, ¿de acuerdo? Luego tiró $1 más, bueno, nunca sabemos dónde va a parar, ¿de acuerdo? Pero en un minuto explotó, que es lo que buscábamos, esta rotura de nuevos máximos y la tentativa a $9, incluso 9.50. Dos muy buenos trades, en una estrategia muy clara, ¿de acuerdo? Gap and Go, cumplía todos los requisitos el stock, así que saltamos al trade sin ningún miedo. A partir de ahí, vemos una incapacidad de hacer máximos, ya veis aquí que llega a 10.50, hace una caída a 9.50, muy volátil. Tenemos una serie de velas envolventes muy largas, de 50 céntimos, 70 incluso, pero en ningún momento es capaz de hacer máximos, ¿de acuerdo? Como veis aquí, vamos poco a poco haciendo mínimos. Con lo cual nuestra decisión es en zonas de consolidación donde el riesgo esté un poco más controlado, como en esta zona de aquí, ¿vale? Que ha hecho mínimos, vuelve a subir y las velas se estrechan, el volumen desaparece, como podéis ver en esta zona de aquí, ¿vale? Cuando el volumen se seca, como aquí, es una zona que cuando la cadena se rompa hacia uno de los dos lados, entrará el volumen y tendremos una vela, un movimiento brusco. Buscamos short siempre en estas zonas de aquí, un primer short aquí, otro segundo, como veis aquí, otra vez nuevos mínimos, un rebote, zona de consolidación, se estrecha y otra vela, ¿de acuerdo? Otra vez aquí, cada vez menos, obviamente, cada vez menos volátil, cada vez con menos volumen, como veis, como va pasando el día, va bajando el volumen. Después de eso tuvimos una zona de consolidación importante también en el tiempo, estuvo como casi 2 horas consolidando entre la zona de 7.65, que actuaba de soporte, y 8.25, 8.30, de acuerdo, que era el máximo. Difícil porque eran movimientos rápidos en un rango, pero siempre el riesgo estaba era muy alto, ¿de acuerdo? Tanto por arriba como por abajo, si se iba del rango teníamos un gran riesgo, con lo cual, bueno, intentamos algunas veces hacer este pequeño rango, ¿de acuerdo? Pero al final, como vemos, cuando explotó había un gran riesgo. Yo en concreto aquí tuve mala suerte, sí que estaba en este trade short y tuve una gran pérdida en esta subida. Conseguí salvarla cerrando en esta pequeña caída, añadiendo un poco más y cerrando en la segunda caída, pero el trade tenía mucho riesgo, había que haber aprovechado el rango mientras que lo hizo y haberse ahuyentado en este movimiento. Luego siguió haciendo movimientos muy volátiles, como podéis ver aquí, desde 8.40 a 7.60 en 3 minutos. De acuerdo, un stock que dio bastantes oportunidades, pero como digo, lo más interesante, el Gap and Go de principio, la primera rotura pre-market, la rotura segunda después de un primer pullback, y luego la pérdida de volumen y las consolidaciones en el lado bajista. ¿De acuerdo?
tenemos un stock, solo en este stock, que nos permitió hacer un objetivo, un stop diario. De acuerdo, tenemos Nvidia también, que estuvo muy interesante para hacer otro tipo de estrategia muy distinta. Teníamos una zona marcada de 108, ¿vale? Tenemos días muy volátiles en Nvidia, sobre todo el día anterior había sido muy volátil, de 103,5 saltó a 108, ¿vale? Teníamos esa zona de máximos de 108 marcada para vigilar, para no intentar ponernos short cerca de esa zona. Hizo un primer movimiento alcista fuerte, rompiéndose 108, pero fijaos, la estrategia un poco que llevamos ayer a cabo en Nvidia. Fijaos, las velas es lo que nosotros llamamos velas envolventes. Me acuerdo de una vela que sube de 107.60, 108.40, pero la siguiente vuelve a picar en mínimo 107.60, vuelve a subir, cierra en 108.20, la siguiente en 107.90, pero sube, ¿de acuerdo?, hasta 108.70. Veis que todas las velas, la siguiente es envolvente, cubre toda o gran parte de la vela anterior. ¿Qué nos permite esto? Muy sencillo, nos ponemos short, cerramos, nos ponemos long, cerramos, nos ponemos short, cerramos, ¿vale? Son movimientos de 30, 40, 50 céntimos de beneficio. ¿Hay riesgo? Por supuesto. Si coge tendencia, tendremos un gran riesgo. ¿Tiene tendencia? Sí, pero pica a ambos lados de la tendencia, ¿vale? Del canal. Es verdad que está muy alcista. Hacíamos tanto longs como shorts. ¿Por qué? Porque viene arriba y viene abajo, viene arriba y viene abajo. Es un canal con velas envolventes que dio media hora de verdad de lujo para hacer scalping agresivo. Buscamos un short en la zona de 109 en esta falsa rotura. Fijaos que pica en 108.50, luego cae fuerte a 108.70, pero en un minuto, en el minuto siguiente estaba rebotando medio dólar. Vuelve a hacer mínimos, en el minuto siguiente rebota 40 céntimos. Vuelve a hacer mínimos, 107.40, fijaos que en el siguiente minuto está en 108. ¿De acuerdo? O sea que en cada minuto picaba 50 céntimos arriba abajo. Es una estrategia que tiene riesgo, que hay que medir muy bien el lote con el cual vas. Hay que evitar movimientos demasiado bruscos o niveles importantes donde no hay que entrar. Y sobre todo hay que darse cuenta cuando este comportamiento está frenándose, está parando, ¿de acuerdo? A partir de las 4, fijaos que ya deja de hacer estas velas envolventes y tenemos un canal alcista que va subiendo, pero ¿vale? Los movimientos ya son más controlados, de 10-15 céntimos. Si nos ponemos short tenemos el riesgo de no poder salir, ¿de acuerdo? Así que aquí hay que ya parar de realizar esa estrategia de scalping agresivo con movimientos amplios buscando contravelas, ¿de acuerdo? Velas envolventes. Hay que buscar ya más zonas de rotura, como aquí, ¿de acuerdo? O zonas donde el movimiento sea muy extendido, como en este movimiento de $1, ¿de acuerdo? Que si creemos que por debajo de estos mínimos y si se extiende mucho podemos buscar un long para buscar estos rebotes, ¿de acuerdo? Es decir, es un poco cambiar la estrategia rápidamente antes de que el stock modifique su comportamiento. Luego el resto del día estuvo bastante más controlado, como podéis ver, tuvo tendencia bajista, luego alcista, y luego ya sí que tuvo una tendencia bajista bastante continuada y los rangos se redujeron a 20, 15, 30 céntimos, ¿de acuerdo? Aún así fue dando trades muy interesantes en los rebotes, en las extensiones, ¿vale? Sin duda fue el stock más interesante del día junto a GNVC. Tuvimos también SRPT, ¿vale? Interesante, pues salieron noticias, siempre muy al tanto de las noticias en SRPT, como siempre, rumores de OPA, de que compraban una parte de la empresa, etcétera, etcétera. Desde 30 cayó 27.80 y fijaos que saltó a $37, ¿vale? No la estamos haciendo aquí en este momento, pero en cuanto sale la noticia empezamos a vigilar, ¿de acuerdo? Primer trade que yo hago es un short en esta zona de consolidación de aquí. Como siempre, ha pasado un poco la tormenta. Vemos una zona de consolidación donde se estrecha, con lo cual tenemos el riesgo muy controlado, ¿de acuerdo? Yo iba short en 60, 37.60. Tenemos el riesgo muy controlado si va a máximos o entra volumen, muy importante. Si entra volumen nos cerramos, y si no, fijaos que el movimiento es de $1. Cierro la mitad de la posición únicamente pensando en que van a desmentir noticia o va a perder el interés esta acción
¿de acuerdo? Y va a volver gran parte del movimiento, me equivoco y la otra mitad la tengo que cerrar subiendo. Luego cometo el grave error de seguir pensando que no va a ir a máximos y que vamos a ver estos movimientos cíclicos hacia arriba y hacia abajo, y entra un volumen otra vez hacia arriba, máximos del día, ¿vale? Error mío que, bueno, al final no costó mucho dinero, pero sí que me empecé a poner short por aquí, acumulé, intenté cerrar, bueno, se fue a máximos, tuve que cerrar en esta caída de aquí con pérdidas, ¿de acuerdo? Ese fue un mal trade. Luego sí que insistimos, o insistí yo por lo menos, en buscarle shorts en las zonas de consolidación donde el riesgo estuviera un poco controlado. Aquí ya vemos que es incapaz de hacer máximos, ¿vale? Empieza a perder volumen, como podéis ver abajo en el gráfico de volumen. Empieza a perder volumen, con lo cual las zonas de consolidación donde el riesgo está más controlado buscamos shorts, ¿vale? Primer short que le realizo después de estos primeros trades es en 37.90. Fijaos la vela, ¿vale? Entra volumen de golpe, tenemos una gran vela vendedora y no entramos en zonas donde va pum 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 poco a poco hacia arriba. Esperamos movimientos donde esté consolidando, que el riesgo sea menor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro, esta zona de consolidación donde tenemos el riesgo bastante controlado, y en cuanto entra volumen, fijaos aquí,